We start sharing the screen. Hola y buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Guayo y trabajo en el Departamento de Transporte del Condado de Fairfax. Quiero darles la bienvenida a esta reunión para discutir la marca del proyecto Autobús Expreso del Corredor de Richmond Highway. Siguiente, por favor. Next slide, please. Antes de comenzar, me gustaría revisar algunas directrices para que todos puedan participar y sacar lo máximo de esta sesión. Tenga en cuenta que esta reunión se está grabando y se publicará en el sitio web de BRT y en Facebook. Responderemos a las preguntas al final de la presentación. Los invitamos a enviar sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas o Q&A en la ventana de WebEx a cualquier momento. Y haremos todo lo posible para llegar a todas las preguntas y al mismo tiempo garantizar que lleguemos a todos los participantes. Si nos quedamos sin tiempo, nuestro equipo hará lo siguiente de cualquier pregunta sin respuesta, con respuestas directamente a los que nos acompañan esta noche, publicando preguntas a las respuestas en la página web de BRT. Por favor, no utilice la función de chat para enviar sus preguntas. Utilice la función de preguntas y respuestas y elija enviar a todos a los panelistas. Si usted está en el teléfono, por favor mantenga sus preguntas hasta el final y tendremos instrucciones sobre cómo hacer sus preguntas al final de la presentación. También nos animamos a enviar sus comentarios a la reunión de esta noche y tendremos instrucciones sobre las varias maneras de enviar estos comentarios o las preguntas al final de la presentación. Siguiente. Vamos a platicar un poquito de la agenda. Vamos a decirles un poco de las actualizaciones del proyecto, el estado del proyecto. Vamos a platicar de los conceptos de la estación y unas reuniones públicas que tuvimos en el otoño al final del año del 2020. Pero como les comentamos, la presentación ahora será sobre la marca del sistema. Luego platicaremos de pasos siguientes, resumen de la encuesta y terminaremos la presentación con una discusión y unas preguntas y respuestas. Yo soy, como les dije, soy Vanessa Guayo con el condado de Fairfax y también estoy con mi compañera Camille. Buenas noches. ¿Quieres presentar? Hola. Sí, hola, mi nombre es Camille Montañez, muchas gracias Vanessa, trabajo para Pulse Advertising y somos colaboradores del condado de Fairfax, manejando todo lo que es la consultoría de la marca para el BRT. Gracias, Camille. Siguiente. Vamos a platicar de las actualizaciones del proyecto. Siguiente. Ahorita en el diseño estamos como aproximadamente a 30%. Al final, creo que fue en septiembre de 2020, pusimos mapas actualizadas que están disponibles en el web, donde les dará detalles, como se puede ver en el foto a la arriba de la derecha, de cómo se va a ver el sistema en el corredor de Richmond Highway. También porque este sí es un proyecto que usa dinero federal, tendríamos que seguir la Ley Nacional de Política Ambiental, o en inglés referida as NEPA, y ese es un documento que estamos por terminar, que pensamos que para la primavera del 2021. Y finalmente seguimos refinando el diseño, minimizando los impactos y mejorando el diseño de la gestión de las aguas de lluvia por el corredor. Siguiente. Quiero tomar un minuto y platicarles un poco del diseño de la estación. Como les dije hace un minuto, tuvimos unas juntas virtuales y una de esas fue en este concepto de las estaciones de
de estación, digo, del oferta de las estaciones en noviembre. Y aquí se pueden ver los dos conceptos de la estación. Tuvimos una encuesta en línea o por el website y más recientemente hemos encontrado más a tiempo adicional en el programa para extender la encuesta de la estación hasta el 19 de febrero y darles a todos los de la comunidad más tiempo para poder recibir comentarios y sus opiniones sobre estos dos conceptos. La encuesta le preguntará acerca de estos dos encuestos que se encuentran al lado bajo de su página. Y también queremos platicar sobre el encanto comunitario. Este sistema tendrá 9 estaciones por todo el sistema. Reconocemos que cada área de la comunidad es un poco diferente y queremos que ustedes nos ayuden con eso, que nos digan qué les gustaría ver en estas estaciones. Pero necesitamos su ayuda. Aquí pueden encontrar más información sobre la presentación y los materiales en el sitio web de BRT y también la encuesta. Siguiente, por favor. Y finalmente, sí tuvimos reuniones públicas virtuales, bueno, más bien en el invierno del 2020, y la primera fue en octubre sobre la adquisición del derecho de vía. En noviembre, como ya platicamos, tuvimos otra presentación sobre los conceptos del diseño de la estación. Y finalmente, en diciembre, tuvimos una reunión sobre las actualizaciones del corredor. Y eso involucró otros proyectos. No solamente fue el autobús expreso, pero sino también el proyecto de Corridor Improvements Project, que está dirigido por el Departamento de Transportación de Virginia. También tuvimos Urban Design Guidelines por el corredor para ver otros elementos que se podían ver cuando se venga otras nuevas cosas para el corredor. Y finalmente, otro proyecto que se llama Active Fairfax, que es cómo vamos a continuar las aceras y los áreas para los ciclistas, no de Richmond Highway, pero sino de las comunidades cercanas. Todas estas informaciones y presentaciones se fueron realizadas y están encontradas en nuestro sitio web y también en español. Y aquí al final pueden ver dónde está en el sitio web para ver esas presentaciones y materiales. Siguiente. Y bueno, finalmente ya le voy a pasar el batón a mi amiga Camille para que les pueda decir un poquito más del desarrollo de la marca del sistema BRT. Gracias, Vanessa. Y muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí con nosotros. Antes de empezar, bien importante que la marca y el diseño pueden ser muy divertidos, en gran parte porque si bien nosotros experimentamos lo que es la marca, la publicidad, el mercadeo todos los días, crear una marca no es algo que la mayoría de la gente haga todos los días. Así que, siguiente. Vamos a repasar lo que nosotros intentamos lograr con la marca del Richmond Highway Autobús Expreso o BRT, como le voy a estar llamando de ahora en adelante para cortarlo un poco y como lo conocemos todos. Al crear una marca para este nuevo servicio BRT, queremos darle vida al servicio. Al hacer esto, comenzamos a generar ese entusiasmo sobre lo que el nuevo servicio BRT puede significar para la comunidad. Queremos que la marca BRT refleje a la comunidad, las empresas, las partes interesadas, los usuarios potenciales del servicio, y lo logramos al obtener la opinión de los representantes de todos estos grupos. Finalmente, la nueva marca del BRT ayudará a asegurar fondos federales para el proyecto, lo cual es bien importante. Siguiente. Pero antes de adentrarnos en la marca, lo que es la marca como tal y todo el proceso que hemos llevado con esto, les quiero mostrar un corto video que les va a explicar mejor lo que es un autobús expreso o BRT. ¿Sí? Jimmy, Camille, no se oye. Bueno, para mí. Si pudieras elegir, nunca escogerías la línea más larga en el supermercado, ni la escalera más lenta, ni el camino más angosto en el bosque. Por años, la gente que se transporta entre la estación Huntington de Metrorail y Fort Belvoir ha tenido limitadas opciones para desplazarse a lo largo del lento, estrecho y concurrido Richmond Highway.
Pero eso está por cambiar. Presentamos el nuevo Richmond Highway Project, un cambio que traerá para todos mejores opciones de transportación. Porque no importa cómo decidas transportar, sabemos que una de tus prioridades es evitar el tráfico. Así es como funciona. Los conductores tendrán más espacio para sus autos. Un nuevo servicio de autobús rápido, o BRT, ofrecerá a los pasajeros carriles exclusivos para autobuses, junto con maneras más rápidas para abordar. Servicio frecuente. Y formas inteligentes para mantenerse en movimiento. Además, para su seguridad, los ciclistas y los peatones estarán separados del tráfico. A donde quiera que vayas y como quieras ir, te encantará lo fácil que es llegar con el nuevo Richmond Highway Project. Obtén más información y comparte tu opinión en fairfaxcounty.gov. Porque todos nosotros somos consumidores, todos ustedes, todos los que estamos aquí esta noche, nos encontramos con marcas cientos de veces al día. Podemos sentirnos un poco abrumados por todas las marcas y la verdad es que hay mucha más ciencia que arte en la marca. El proceso que utilizamos aquí para el desarrollo de marca de este BRT es exactamente el mismo proceso empleado cuando desarrollamos la marca del DC Circulator. Espero que todos sepan que es el DC Circulator. Y en este proceso hubo 26 agencias envueltas en el desarrollo de la marca, incluyendo el Servicio Secreto, el Servicio de Parques Nacionales, el Smithsonian, la Casa Blanca y muchos distritos de mejora comercial. El resultado fue una marca icónica en una ciudad de íconos que ha resistido la prueba del tiempo. Y esa marca tiene ahora 15 años. Nuestro objetivo era crear una marca que no solo fuera buena para hoy, sino para el futuro, y que atrajera a ciudadanos, residentes, viajeros, empresas, empleados, partes interesadas y usuarios potenciales en un amplio grupo de edad, desde la generación silenciosa hasta la generación Z y todos los grupos entre medio. Por último, esta marca no será solo un nombre, sino que va a representar todo el servicio de autobús expreso, desde el sitio web hasta rotulación de las estaciones, el diseño de autobús y finalmente su experiencia en el servicio y todo lo demás que lo envuelve. Entonces, lo que estamos construyendo aquí es la base de este nuevo servicio. Siguiente. Next. Así que vamos a repasar lo que fue todo este proceso de marca. Next. Hubo aportaciones, conversaciones e intercambios sólidos a medida que desarrollamos la marca que van a ver ustedes esta noche. Guiados por una personalidad de marca y objetivos como nuestra base, identificamos quiénes serían nuestro grupo objeto y cómo el servicio nuevo de BRT los iba a beneficiar. Luego comenzamos con 99 nombres de marcas. Fue muchísimo, que todas eran diferentes. Redujimos los nombres y finalmente desarrollamos 63 conceptos de logotipos diferentes. Más de 15 meses con 8 talleres de marca con representantes de la comunidad y decenas de reuniones internas con todo el equipo. Probamos posibles marcas con 4 grupos focales diferentes, con toda representación de toda la extensión del área del servicio, así como la comunidad hispana y un grupo de jóvenes de la generación Z. Con toda esta información, redujimos las marcas a las 3 familias de marcas que van a ver hoy. Siguiente. Como les mencioné, ha habido una amplia participación de la comunidad a medida que desarrollamos la marca que verán hoy. Realizamos 8 talleres de marca con una amplia representación del corredor. Teníamos representantes de la comunidad, líderes de negocio, arrendadores de propiedades de alquiler, organizaciones religiosas, representantes de la comunidad de ciclistas, que también era bien importante, la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, el Departamento de Transportación del Condado de Fairfax, representantes del personal de la Oficina de los Supervisores y, bien importante, contamos con la participación de los supervisores. Siguiente. A través de nuestras interacciones con la comunidad y el proceso de desarrollo de marca, identificamos 5 características que la marca debe representar y que son bien importantes, que es lo que se basa en nombre de a base de las 3 marcas que van a ver hoy, que quiere ser la comunidad, velocidad
porque el hecho de que este servicio va a ser mucho más rápido que los servicios de autobús tradicionales, el corredor, elementos naturales y la historia del área. Siguiente. Bueno, ya yo creo que es suficiente de toda esta introducción, pero era bien importante que conocieran toda la base de este proceso, así que vamos a ver las marcas desarrolladas. Vamos a comenzar con los nombres como tal, en su forma sin ningún diseño. Los tres nombres son X, Rex y The One. Y para que puedan entender toda la base y tengan un racionamiento detrás de cada nombre, les voy a leer una breve descripción detrás de cada uno de ellos para que tengan el conocimiento de por qué el significado de todos estos nombres. Siguiente. Comencemos con X. Este nombre es una sola letra, lo que lo hace rápido y fácil de escribir, leer y decir. La letra X hace que el servicio suene rápido, ya que es el primer sonido en la palabra expreso, y adicional le da una onda estilizada, moderna y futurística. La letra también conecta el nuevo servicio con el actual servicio de autobús Rex, ofreciendo un sentido de continuidad. Siguiente. En este caso, Rex. Este nombre es una variante del nombre de servicio de autobús en el área, Rex. Se pronuncia exactamente como antes y sigue significando Richmond Highway Express, por lo cual habla de la localización del servicio y la velocidad. La única diferencia es que el nuevo nombre ahora incluye una H para Highway en su sigla. Y por último, next, tenemos The One. Este nombre es corto y sencillo, capaz de mostrarse visualmente como un solo número si se desea. Hace referencia al lugar donde la correrá el servicio de arriba abajo de la ruta 1, lo cual es fácil para todos en la comunidad de entender. Es una estructura de nombre flexible. Si se construye futuros BRTs en otras carreteras, pueden usar nombres de números relacionados a esas rutas también. Siguiente. Bien importante, antes de yo presentarles los diseños, hay algo importante que quiero que ustedes visualicen y lo sepan. Cuando vean algo gris en el diseño, asuman que es color plateado metálico, como las imágenes que están viendo en este momento, como el plateado en el teclado, el plateado en el cohete, el plateado en el automóvil, que no es gris como tal, porque a veces es difícil tratar de mostrar un color que va a ser el color actual del diseño. Así que quiero que visualicen cada vez que vean algo gris, actualmente es un plateado. Siguiente. Vean aquí un ejemplo de un diseño de vehículo que desarrollamos para la ciudad de Gardena, en California, donde pueden apreciar la tonalidad del plateado en el vehículo. Estas partes, pues, si ven lo que es ilustrado, parecería gris, pero cuando ven el vehículo actual es plateado. Ahora echemos un vistazo a cada uno de estos diseños individualmente. Empezaré mostrando un logotipo en blanco y negro, luego veremos algunas opciones para ese mismo logotipo en color. Seguido del logotipo a color, compartiremos un diseño de autobús que representa esa marca o logotipo. ¿De acuerdo? Perfecto. Comencemos primero con X. Siguiente. Este logo toma ventaja de la forma simétrica e interesante de la letra X, formándola con dos flechas para representar la naturaleza de la ida y vuelta del nuevo servicio. Añade líneas de velocidad gruesas y redondas al logotipo, comunicando movimiento de una manera estilizada y contemporánea. Este es el logo básico X en blanco y negro. Siguiente. Aquí vemos el logotipo de X en una combinación de azul marino y anaranjado, que pueden ver más en detalle todas las líneas y los distintos detalles que tiene el logo. Siguiente. Ahora veamos cómo se vería este logotipo en un diseño de autobús. Este diseño da vida al movimiento que se ve en el logotipo de una manera gráfica y de gran tamaño. Los colores brillantes se combinan con un fondo plateado para transmitir un sistema moderno y limpio que también será eficiente y con visión de futuro. Las dos texturas de pintura diferentes, colores planos tradicionales que contrastan con el plateado metálico, agregan un interés visual adicional al vehículo. En este caso, aquí vemos la combinación de azul marino y anaranjado para X. Siguiente. Aquí vemos el logotipo de X en una combinación de azul marino y cian. Siguiente. Y aquí, cómo se vería el autobús para el logo X en combinación de este azul marino con cian.
Y una última combinación para X que desarrollamos fue este logotipo en una combinación de rojo cálido. Y aquí es como se vería el autobús con esta combinación de rojo cálido para X. Como sé que son varios diseños que le presentamos, en la próxima siguiente slide le quiero mostrar las 3 distintas variaciones de color desarrolladas para X. Siguiente, pasemos ahora a Rex. Este logotipo también juega con la idea del servicio de ida y vuelta, solo que esta vez las flechas están formadas por 2 letras, E y X. Las formas redondeadas y modernas de las letras del logotipo transmiten un enfoque innovador del servicio en la región. Aquí les estoy mostrando solo básico el logo Rex en blanco y negro. ¿Cómo se vería esto en diferentes combinaciones de color? Aquí vemos el logo Rex en una combinación de azul marino y anaranjado. ¿Y cómo se vería este diseño en el autobús? Este diseño expande la forma curva y direccional de la flecha del logo a través de todo el vehículo. Las flechas adoptan un enfoque sutil en lugar de llenar el diseño con formas de flechas grandes y obvias, para sugerir un movimiento hacia adelante de una manera elegante. Toda la pintura sería brillante y metálica y solo el logotipo y las líneas clave blancas aparecerían como colores planos. Aquí vemos cómo se ve con la combinación de azul marino y anaranjado para Rex. Siguiente. Aquí vemos el logo de Rex en una combinación de cian y azul marino. Y así es como se vería el diseño de Rex en el autobús con esta combinación de cian y azul marino. Ahora, la última combinación para Rex desarrollada en una combinación de rojo cálido. Y como lo veríamos ilustrado en el diseño del autobús para el rojo cálido. Para recapitular, aquí les tenemos los 3 diferentes logos, las 3 diferentes combinaciones de color para Rex. Y ahora, por último, pero no menos importante, pasemos a The One. Siguiente. Este logotipo también expresa cómo el servicio permite a las personas viajar de un lado a otro, pero al agregar curvas a la flecha sugiere un movimiento que lo abarca todo. Con el nuevo servicio, sus viajes pueden incluir no solo la Ruta 1, sino también toda la región que los rodea. Aquí vemos el logo de The One en su forma más básica, la cual es blanco y negro. Ahora pasemos a verlo en una combinación de color diferente que no hemos visto anteriormente con las otras marcas. Este es azul marino y verde agua. ¿Y cómo se vería este diseño en el autobús? Este diseño abarca completamente el concepto de movimiento regional con amplias formas circulares donde quiera que mire. Los colores brillantes y opacos se complementan con plata metálica brillante, creando una atractiva diferencia de textura. Y todos los elementos se combinan para dar una sensación de movimiento a la forma rectangular normalmente aburrida de un vehículo, incluso cuando esté parado. Así que aquí vemos la combinación de azul marino y verde agua para el autobús de The One. Entonces, otra combinación para The One, cian y azul marino. Y cómo se vería esta combinación de cian y azul marino en el diseño del autobús. Por último, esta es otra combinación adicional para The One, pero esta vez una combinación de anaranjado. Y cómo se vería esta combinación de anaranjado en el autobús. Para resumir y hacerlo más fácil, aquí vemos las 3 distintas combinaciones de color diseñadas para The One. Estas son las 3 marcas desarrolladas. Ahora, bien importante, necesitamos su ayuda. Tenemos una encuesta en línea en la cual necesitamos su aportación. La encuesta incluirá todas las marcas que hemos discutido con ustedes hoy y necesitamos su ayuda y sus comentarios en todo, desde el nombre hasta el logotipo, el diseño del autobús y la marca en general. Por favor, le pedimos que necesitamos toda su ayuda, que visite
el enlace aquí, surveymonkey.com/rhbrt_branding_es. Es largo, pero lo pueden accesar en la página también de Fairfax County, y también esta encuesta está disponible en inglés. Así que le pedimos que por favor le avise a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares para que compartan y completen esta encuesta también. Queremos que la mayor cantidad posible de ciudadanos, empleadores, empresas y partes interesadas completen esta encuesta. Siguiente. ¿Cuáles son los próximos pasos con todo esto? Una vez recibamos todos los comentarios y sugerencias de la encuesta, resumiremos los resultados. Los vamos a compartir con los supervisores del condado de Fairfax y con el comité ejecutivo, y serán ellos quienes van a tomar la decisión final de la marca. Siguiente. Así que, por último, contamos con todos ustedes. Vayan ahora mismo y completen la encuesta, compártanla con su familia, con sus vecinos, con sus allegados, la comparten en español, la comparten en inglés. Queremos recibir toda esa información. Así que muchísimas gracias por su tiempo esta noche, y ahora pasamos a la sección de preguntas. Gracias, Camille. Y mientras que nos llegan, si quieren utilizar la función de preguntas y respuestas para escribir su pregunta para que los moderadores les lean a alta voz. Una vez más les pedimos que por favor no utilice la función de chat para comentar o hacer preguntas. Si se uno de nosotros por teléfono, por favor, como aquí puede ver, presione la estrella 3 para levantar la mano y será agregado a la fila de preguntas. Cuando sea su turno, el moderador le pedirá que haga su pregunta, y después de que haya terminado, por favor, presione para no levantar la mano. Y bueno, todavía no veo preguntas, pero mientras que nos llegan preguntas, ¿por qué no hablamos un poquito de las marcas que hemos visto ahora? Unas veces oímos que nos dicen que sí habría confusión, ¿no?, entre la marca de Rex que estamos enseñando hoy y la marca de Rex que se ve ahorita en los otros camiones regulares que ve la gente, los morados. ¿Puedes explicarnos un poquito de eso? Sí, primero, obviamente, el Rex va a pasar a otra vida, por así decirlo. El Rex va a dejar de existir, ¿no? Y por eso es que estamos trayendo este nuevo BRT. Así que si fuese el caso que Rex fuese la marca con la que vamos a seguir adelante, pues no va a haber ninguna confusión, porque el vehículo va a sustituir en cierta manera el otro, aparte de que es un sistema completamente nuevo, corre mucho más rápido, tiene sus carriles exclusivos para correr, aparte de que todo el diseño es bien moderno, bien estilizado, y la diferencia se va a notar, que no vas a ver que no puede haber confusión porque los dos sistemas son totalmente diferentes. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver, todavía no nos han llegado preguntas, pero aquí por información de contacto, aquí está nuestro sitio web. Si va al sitio web del condado de Fairfax y sin más pone las palabras claves de Richmond Highway BRT, ahí pueden encontrar todos los materiales y toda la información sobre el BRT. Si nos quiere mandar un correo electrónico, también tenemos aquí en la segunda flechita, tenemos dotbrt@fairfaxcounty.gov. Y ahí tenemos, claro, nos pueden escribir en español y nosotros les respondemos en español a sus preguntas. También aceptamos preguntas o comentarios por papel, o sea, si nos quieren mandar algo, aquí está nuestra dirección también, a Fairfax County Department of Transportation, con el domicilio. Bueno, mientras que estamos seguir esperando un poquito más, ¿por qué no platicamos un poquito de los colores, no? Sé que les enseñamos ciertas variedades, pero a lo mejor podemos platicar un poquito de cómo escogimos unos de estos tonos. ¿Por qué no empezamos con los anaranjados? Anaranjado, sí, fue una decisión en una de tantas reuniones internas de queríamos combinar también y hacer esta conexión con el sello del condado de Fairfax, que alrededor es este rojo cálido, y ahí fue que tomamos la decisión de una de las opciones para las marcas fue utilizar ese color para mantener esa conexión de este nuevo vehículo que va a ser
innovador, va a ser el primer BRT en Fairfax County, y queríamos tener que tuviese esa conexión con este nuevo servicio que va a tener el condado y con el sello del condado como tal, para que existiera esa conexión como tal. Gracias, Gino. Y recuérdame, pero que también, creo que también hicimos lo mismo, bueno, algo cercano, ¿no? Que fue Los Azules, como tenemos el Potomac River ahí muy cerquitas, ¿no? Sí. También hicimos lo mismo. Quisimos utilizar el azul correcto, para tener esa conexión, porque tenemos el Potomac River, era cerca, pues queríamos tener esa conexión del cuerpo de agua con este nuevo servicio que va a estar corriendo en la Ruta 1, y queríamos hacer esta conexión tanto del diseño como todo lo que rodea la naturaleza y todas las cosas que comprenden en el condado. Y aparte de que todas las reuniones que tuvimos con la comunidad, con los supervisores y con los grupos focales, presentamos un sinnúmero de diferentes combinaciones de color, y estas fueron las que más resonaron con las personas que estuvieron llevando a cabo y ayudándonos en todo este proceso, y es por eso también que habían muchos azules, porque fueron los que más la gente le gustaba el tipo de combinación. Pero en el caso de The One, que hubo otras combinaciones distintas, que sí era el azul, pero con un azul agua también, con esa variación de color, que quisimos seguir tratando distintas combinaciones de color. Gracias, gracias. Y las queremos recordar una vez más que si tenemos las dos encuestas, ya están en nuestro sitio web. Y no solo estoy hablando de la encuesta de la marca, sino también la encuesta tenemos de las estaciones, de los conceptos de las estaciones de BRT. También, si recuerdan, les platicamos un poquito del encanto comunitario, que estamos buscando sus opiniones, cosas que ustedes sepan que viven o que están ahí por el corredor de Richmond Highway, que nos quieren decir a nosotros. También queremos todas las información que nos puedan dar. ¿Por qué no hablamos un poquito también aquí? Antes nos han preguntado cuánto espacio, o sea, cuánto podemos cambiar, o las sugerencias adicionales sobre las marcas. A lo mejor sobre la encuesta, cuánto hay espacio para poder hacer sugerencias adicionales de estas marcas. Pues ya estas, como expliqué al principio, fueron muchísimas opciones que presentamos al principio de todo el proceso, ¿no? Y estas fueron las tres marcas que pasaron, como quien dice, a esta ronda final. Lo que sí podemos es que nos puedan decir por qué no tratan este tipo de color. Colores sí podemos analizar, colores adicionales que a lo mejor usted digan, mira, ¿por qué no trataste este otro color? Que lo podemos atar con la naturaleza o con la historia, etcétera. Lo que sí no podemos es como, vamos a mezclar este diseño que tiene X con este de Rex, cambiar el diseño del logotipo como tal, pues ya no. Pero en cuestión de colores, que eso sí son cosas que ustedes nos pueden dar sugerencias y nosotros los podemos explorar definitivamente. Todas esas sugerencias son bienvenidas. Gracias, gracias. Y creo que tocamos este tema, pero quería decirlo otra vez, que sí tuvimos grupos focales, ¿no? ¿Y por qué no nos platicas poquito de esa decomposición de esos diferentes grupos focales? Sí, cuando tuvimos ya, aparte de todos los grupos que tuvimos con la comunidad, con el comité ejecutivo, con los supervisores, hicimos estos 4 grupos focales que nos basamos en las personas que viven y trabajan dentro del corredor. Tuvimos un grupo que era la parte que cubría la parte norte del corredor, otro grupo en la parte sur, y en ambos una combinación de género y de edades. Pero entonces también tuvimos un grupo exclusivamente hispano, porque era bien importante tener un grupo exclusivamente hispano para tener este otro tipo de visión. Y tuvimos un grupo de jóvenes, de menores de 21 años, de 15 a 21 años. El grupo era bien importante para nosotros tenerlo, porque al momento de que el proyecto ya esté listo, es realmente las personas que más van a estar utilizando el servicio. Y para nosotros era bien importante tener ese grupo. Así que los 4 grupos fueron bien diferentes en términos de género. Cubrimos todo género, cubrimos edad, y todos los grupos fueron bien distintos. Uno aprobó más Rex, otro aprobó más The One, otro aprobó más X. Así que fue bien interesante tener todas esas sugerencias, todos estos comentarios de parte de ellos. Y originalmente solamente íbamos a pasar aquí para la encuesta 2 de las marcas, pero por respeto a cómo fueron los grupos, que todos fueron tan distintos, decidimos movernos con estos 3 nombres que vieron hoy, que fue X, The One y Rex.
Y por eso es bien importante que necesitamos sus sugerencias, todos sus comentarios, que lo compartan lo más que puedan, porque necesitamos contar con todos ustedes. Ustedes son las personas que van a estar utilizando el servicio, ustedes son quienes trabajan allí, ustedes son quienes viven allí, que lo van a estar viendo todo el tiempo, yendo y viniendo arriba y abajo de todo el corredor. Así que le vamos a pedir de favor y le vamos a agradecer muchísimo todas las sugerencias y los comentarios que nos puedan dar en relación a estas marcas. Gracias, Camilo. Sí, de veras es muy importante, como dijiste, este sistema es para los de la comunidad que viven y trabajan ahí. Queremos que sea un tipo de orgullo, ¿no? Que sepan que eso que ellos nos dieron sugerencias y que en parte por ellos que cambiamos esas sugerencias y las usamos. Sí, como bien dices, ese sentido de orgullo de, wow, yo fui parte de esto y lo puedes sentir. Mira, yo aporté a que ellos hicieran esto y me siento bien orgulloso de que, pues, puedes pensar, tomaron en cuenta lo que yo dije y nosotros lo agradecemos inmensamente. Gracias, gracias. Bueno, ya no veo preguntas y no veo a nadie más que nos esté grabando o usando el teléfono para hacer una pregunta. Entonces, nomás le queremos recordar una vez más que aquí está nuestra información. Si quiere contactarnos, el sitio web, las palabras claves, también como nos pueden mandar un correo electrónico directamente o también escribirnos, ahí está la dirección. Y finalmente las encuestas por la marca y también los conceptos de estación están abiertas hasta el 19 de febrero. Y si tiene amigos, vecinos, esta es otra vez, se está grabando, es una reunión que se está grabando y estará disponible en la página web del proyecto en los próximos días. Por favor, díganle a todos. También, si quieren hablar con nosotros, nos pueden llamar al 703-877-5600. Y bueno, gracias por tu participación ahora en la noche. Buenas noches a todos. Thank you for your participation tonight and good night to everyone. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.